otro sondeo y se acaba la semana, Danilo. Sí, se acaba la semana y con muchas cosas. Con mucha actividad. Muchas actividades, muchos acontecimientos. Bueno, por lo menos no fue trágica como la otra semana que... Pues, Te estás refiriendo a la marcha para los fines exitosa, la exitosa marcha ordenada, de ayer. ordenada. Que conmemorábamos el 60 aniversario a propósito, sí, del conflicto de abril. Porque todas estas cosas, la misma situación del tema haitiano, los distintos matices, todo lo que esto ha traído, ha conllevado, las críticas y demás, para un lado, para el otro, hasta cierto punto, y la misma marcha del día de ayer, a propósito de una gesta histórica, gloriosa, para los fines, como la gesta de abril, del 24, abril del 65. Del 65, realmente medio hizo olvidar un poco, diría yo, no la fecha, sino el que se hablara de la gesta. A pesar de que la Fundación de Militares Constitucionalistas hizo una misa. Pero eso, como en otras ocasiones... Fueron actividades relativamente de bajo perfil. De bajo perfil. Esta actividad, si no fue de bajo perfil, muy numerosa para esos críticos, concurrida. Para los que quisieron aquella vez empequeñecer, si se quiere, subestimar la concurrencia a la Friusa, la actividad aquella, la marcha, protesta que se convocó en aquella oportunidad. Mira qué tranquilo van los militares con el pueblo, las banderas, poniendo en alto los símbolos, los policías poniendo en alto el civismo, que debe caer la colaboración. Porque ahí es lo que están protegiendo la Ellos lo que están haciendo es protegiendo a la población. Que no la están agrediendo. No están agrediendo y están protegiendo. Entonces todo terminó feliz. Y todo terminó muy bien. Entonces nada, viva la democracia, Danilo. Yo creo que sí. Y bueno... Y el avance democrático justamente que hemos tenido. Dice aquí el periódico, Aníbal de Castro, titular del periódico, decía antes de comenzar él, pero bueno, nosotros ya comenzamos, los ecos del 24 de abril, más que un recuerdo y una fecha de duelo, el 24 de abril del 65 debe entenderse como un hito cuya importancia trasciende el hecho puntual del alzamiento armado. Aquel intento de restaurar el orden constitucional truncado en el 63 debe atarse a sus consecuencias posteriores, las cuales marcaron el rumbo tortuoso pero ascendente de la vida democrática de la República Dominicana. Realmente hubo una interrupción para los fines, pero no se consiguió todo lo que se buscaba, porque la presencia de Estados Unidos interrumpió. Pero obligó a muchos sectores sociales y políticos a una reflexión. A una reflexión. Y a pactar cosas. Y por lo menos a pactar cosas. Lamentablemente hubo después diríamos, una reacción. Se traicionó los compromisos contraídos. Se persiguió a los constitucionalistas. Una guerra sucia. Una guerra sucia se aplicó, tanto fuera como aquí. Pero internamente aquí está documentada. Aquí primero se hizo, claro, pues eso fue una realidad. Aquí, pero la principal documentación, Danilo, evidencia mayor fue el asalto al Hotel Matún, cuando la emboscada que le encaminaron al coronel Camaño y a toda su comitiva. Es realmente tremendo aquello, porque incluso ellos fueron a una misa en honor a los caídos y fueron al cementerio. En el cementerio se escucharon unos disparos también, pues no solamente fue en el Matún. El asunto comenzó desde unos tiros que hubo en el cementerio y después en el Matún, ahí ya la acabóse. Y ahí el patriotismo se irguió, se levantó mucho más, se puso de manifiesto el heroísmo de esta gente que numéricamente más pequeño y sin embargo resistieron aquella emboscada de alto fuego en una acechanza alevosa, totalmente. Muchos de los hombres ranas
fueron después asesinados por las espaldas. Claro, claro. Y algunos desaparecieron. Y desaparecido, y la Sí, de represión, todo. que se protagonizó después en el gobierno de los 12 años, que algunos le cargan todo el peso al gobierno no, a la persona, a la figura del presidente Balaguer. Después uno que fue antibalaguerista, que de una u otra forma, unos en mayor o menor o mayor medida, opinaron, intervinieron y combatieron e hicieron muchas cosas. Pero realmente los que, y me incluyo, los que hemos tenido los pies un poquito más sobre la tierra, hemos terminado reconociendo algunas cosas. Por ejemplo, en la figura, no que vayamos a hacer una apología al doctor Balaguer, sino reconocer por lo menos que muchas de esas cosas no fueron ejecutadas directamente por el doctor Balaguer. Aquí la CIA mandó La casi CIA 200, era la que hacía. Sí, 200 operativos la CIA y el FBI vino con 175. Claro. Bueno, el poeta Gerón ha tocado ese tema con documentación específica. Claro. Y recordemos, Danilo, que resaltemos que los cuerpos militares y la propia policía estaban cooptados por el MAT americano, que era realmente quien dirigía la política. Agentes de la CIA disfrazados de coronel y de mayor de policía o del Claro. ejército. Entonces iniciaron una cacería contra los constitucionalistas, tanto interna como externamente, porque alguna gente que fueron enviados al exilio fueron, ya sabemos la suerte que corrieron. Los que participaron en el secuestro del coronel Crowley no sobrevivieron ninguno. Claro. Bueno, creo que uno o dos que están vivos. Ah, bueno, si estaba confundiendo con lo de Bárbara Huchizo, que fue Radamés Méndez. Ese es Radamés Pero Radamés Méndez sí que murió después. Sí, murió después. Pero bueno, a mí me tocó cubrir como reportero del Nacional de ahora. Estábamos mudados ahí en la Bolívar. A propósito del secuestro que fue en la embajada consulado de Venezuela. Consulado de Venezuela. Consulado de Venezuela. Y bueno, a mí me tocó. Tengo un gran amigo que participó ahí, vivió un tiempo en Panamá, que allá fue que lo mandaron. Sí. En ese tiempo, el encargado de inteligencia de Panamá era el general Noriega. Que fue el que lo fue a recibir. General Noriega. Sí. Encargado de inteligencia del gobierno panameño. Del gobierno panameño. Porque Noriega en su momento sencillamente contó con el respaldo de Estados Unidos. Sí. Sencillamente la financiaba. Fue financiado y hasta cuando ellos entendieron que le servía, lo apoyaron. Y cuando ya querían salir de él, ya sabemos que lo fueron a buscar abiertamente y de una manera totalmente intervencionista, porque eso, por más que se quisiera, la forma como se hizo fue totalmente violatorio de la integridad del territorio venezolano. Pero bien, esa es otra historia ya. Y volviendo a la parte nuestra, realmente lo del 65 y el doctor Balaguer, muchas de esas cosas, yo no sé por qué no se defendieron, quizá por un tema de alta política, o que más bien no se defendieron los reformistas o el propio doctor Balaguer, o voceros del doctor Balaguer, porque realmente él que asumió, sin embargo, posiciones de responsabilidad en algún momento, porque llegó a decir una vez que si el embajador de Estados Unidos se lo pedía, él renunciaba. Sin embargo, él después en un momento determinado dejó sentado en el banco de la marquesina de su casa al embajador norteamericano. Sí, porque Balaguer era inescrutable. Así era. Era según. Él era hombre. Sí. Pero bueno, como aquella vez también cuando proclamó que él no abandonaría el país, que era mejor un embajador, como un presidente. Un presidente muerto que un presidente. Que un presidente huyendo, pero como la anunciatura que daba al lado de su casa, nada más tuvo que brincar. Un brinquito de la pared. Un brinquito y ya ahí estaba en el exilio prácticamente, ¿verdad? Sí. Imagínate, en la anunciatura apostólica, la embajada de la Santa Sede, ahí la violación, si se intentaba violar, era cosas mayores. Claro. Pero bien, volviendo a la marcha de ayer, felicitemos a las autoridades por su comportamiento, porque ya el comportamiento de los participantes, ya eso
lo reconocimos y lo reconocimos y lo felicitamos también. Sí, sí, ese joven es muy mesurado. Ángelo Vázquez. Ángelo Vázquez, realmente alguna gente ha estado criticándole porque realmente en todas las etapas y situaciones de la vida se da el egoísmo. Lo que usted no hace y hace otro le molesta a algunos. Entonces, realmente el joven hizo muy mal la colega periodista que en un momento determinado lo proyectó como que una persona le preguntó que cuál era su grado de escolaridad y quiso presentarlo, no sé por qué, como una persona que... Una entrevista con una hostilidad que no le hizo bien a la imagen de ella. No le hizo bien a la imagen de ella, porque sin embargo a él lo presentó como una persona humilde, sosegado, tranquilo, sereno y en capacidad de resistir muchísimos embates. Sí. Y entonces, bueno... de resistirlo y tolerarlo. Y tolerarlo, sobre todo, porque yo particularmente me hubiera parado, yo no tengo temperamento para ese tipo de cosas, yo lo digo bien claro. Y entonces yo no hubiera resistido eso. Y ese muchacho, porque es una persona joven, realmente a algunos le molesta que él esté haya logrado la ascendencia. Cultivando un liderazgo o una ascendencia. Sí. Bueno, pero si usted no lo hace y él lo hace, pues déjelo. Yo creo que sí. Y si usted no ha hecho nada en la vida, y hablo en sentido genérico, deje que el otro haga. ¿Y cuál es el daño que él está haciendo con que esté fomentando la defensa de los valores patrios? ¿Cuál es el problema de eso? Y te voy a decir una cosa, para mí yo he terminado mirándolo como una gente muy valiente porque yo le vengo dando seguimiento desde el principio. La primera vez que ellos tomaron presencia en una manifestación fueron él y 5 más. Claro. Eran 5. Y mira el tamaño, y mira, dice, estamos creciendo y es verdad, porque Sí, sencillamente todo el que se sienta comprometido con el sentimiento, con los valores patrios, con la integridad de la nación y reconozca los peligros, el momento tan difícil que vive la nación, al margen de partidarismo, de cualquier mezquindades y cualquier otro interés, debe integrarse o asociarse allí. Y no ir como disidente o a querer robarse un protagonismo en un escenario que no es usted, no debe ser usted el protagonista si usted no es el promotor. Como pasó en Friusa, lo de Friusa, como terminó, fue porque realmente otros quisieron sobrepasarse, asumir protagonismo, adelantarse y asumir protagonismo que no le correspondía, porque él llegó hasta donde tenía que llegar. Cuando él le dijeron, mira, pero allá adelante hay un problema, bueno, el asunto es que hasta aquí fue donde lo que nosotros acordamos. Acordamos entonces, esto con las autoridades. ¿Dónde vino el desacuerdo? Bueno, donde se quiso alguien llevar el protagonismo y ponerse por encima del bien y del mal. Así no. Y así no es que se consiguen ni manejan las cosas. Entonces, él ha dado muestra de mucha madurez y sobre todo el discurso. Él ha estado asumiendo papeles que otros no lo han asumido. Y si lo ha hecho, no le critiquemos eso. Oye, tiene tanta madurez que ha tenido la gallardía, la valentía de cuando le preguntaron, mire, pero el gobierno ha estado propiciando tales y cuales cosas. Y el Friusa, pero mira qué bueno, porque justamente eso era lo que nosotros pedíamos. Claro. Y si el gobierno lo está haciendo, eso es lo que nosotros queríamos. Y lo que vamos a vigilar que lo cumpla. Lo que vamos a vigilar que lo cumpla. Y entonces, y dice, bueno, y ha dicho que son tantos puntos, bueno, pues que lo cumpla. Y nosotros vamos a seguir en esto hasta que realmente, justamente, se cumpla lo que dice la ley. Y cuando tengamos que apoyarlo y felicitarlo, pues lo vamos a hacer también. Entonces yo creo que eso es muy sensato. Sí, y él está mostrando una movilización justamente cuando el país lo necesita, porque producto de la aplicación de ese protocolo, nosotros hemos recibido la agresión de organizaciones internacionales, como es la de Amnistía Internacional. Amnistía Internacional, de los mismos haitianos que no se preocupan por su país, de las violaciones diarias que pasan niñas y niños que son muertos. Pero antes de ahí, Danilo, resaltemos que si algún beneficio tiene justamente
aquella marcha protesta que coordinó el joven Ángelo Vázquez y otros miembros de la organización que él está... La Antigua Orden Dominicana. Antigua Orden. Antigua Orden Dominicana. Bueno, pero es actual la orden también. Sí. Bueno, antigua y actual. Porque se refiere a los valores antiguos. A los valores Patria, antiguos. de Duarte. Ok. Realmente si algo positivo tiene eso, es que puso a las autoridades, obligó a las autoridades a hacer lo que tenían que hacer desde hace mucho tiempo. Si algo hay que criticar es que se dejara tomar tanto cuerpo, pasar tanto tiempo. Sí. Por eso yo en una línea que escribí para la columna de mañana, en el Listín Diario y para otros digitales, algunos digitales, resalto que la expresión aquella de que es mejor tarde que nunca. Se dejó hacer, ganar mucho cuerpo aquel problema de Friusa y Matamosquito, y por eso ahora hubo que meterle palas mecánicas y meterle equipos pesados para tumbar muchísimas cosas allí. Construcciones ilegales. Construcciones totalmente ilegales en terreno por demás también, en terreno privado. Que ojalá, porque acuérdate que aquella vez había mucha promoción de la actividad que iba a ocurrir allá, lo cual se estaba ocultando hasta cierto punto ahora con la convocatoria a Palacio, que fue más nutrida que aquella. Sí, sí. Entonces hubo un protagonismo y alguna gente quiere, de protagonismo no, una promoción de muchos medios tradicionales, televisivos, escritos y de radiales y demás hierbas. Porque alguna gente está, qué sé yo, sospechando, queriendo leer en entre líneas. Ojalá no sea, pero bien, como la opinión es libre, qué caray. Algunos han estado pensando que quién sabe si se quiso también hasta facilitar las cosas a los dueños de aquellos terrenos que tienen una vocación turística, claro, porque eso es en Punta Cana que están, y que esa gente se metieron allí y ocuparon aquello y ya ni la policía ni inmigración podía entrar. No. Entonces ahora el gobierno, ¿qué hizo? Después que esta marcha protesta del pueblo para los fines, porque si los gobiernos se duermen, por suerte los pueblos los despiertan en algún momento, y despiertan la conciencia también, la conciencia nacional, que es lo que se ha... La despiertan y la movilizan. Y la movilizan, la despiertan y la movilizan, que es lo que ha pasado. Claro, entonces ha obligado al gobierno a sacudirse porque estaba durmiendo. Hubo que decirle, bueno, mira, y entonces se ha hecho lo que tenía que hacerse. Porque se dice que, porque ahora, se habían hecho muchísimos llamados, nosotros mismos habíamos por años tocado lo de Friusa. ¿Cuántas veces? No nadie le hacía nada. caso a nadie. Y entonces ahora se hizo en Friusa. Bueno, pero ¿en cuántos otros lugares no hay unas pequeñitas Friusa? ¿Tú recuerdas que se hablaba del pequeño Haití? Sí. Aquí hay, bueno, el ciudadano que ahora es senador por la provincia de Altagracia, que fue síndico allá, decía, bueno, pero lo de Friusa no es así, como yo qué, porque y aquí no hay un pequeño Haití, y de eso no se está hablando. Una cosa no excusa a la otra, todo está mal. Entonces. Todo está mal. Sí. Y donde quiera que haya un pedacito de un pequeñito Haití, no es que se le vaya a pasar por encima, sino a tomar el control, a ordenar las cosas y ordenar la casa, ordenar las cosas allí, y que realmente las reglas de juego que se impongan sean las reglas de juegos de las autoridades, del gobierno y del país, y de las instituciones del país. No que aquí se pueda levantar una bandera haitiana o del país que sea, o que se diga, bueno, no, aquí no puede entrar nadie. Nosotros aquí somos los que mandamos. Eso no puede ser. Entonces, donde quiera que haya un bolsón de esa, o un amontonamiento totalmente irregular, un asentamiento irregular, sencillamente lo que debe hacer las autoridades es intervenir aquello antes de que se convierta en un problema social y político con características o con magnitudes internacionales, que después la crítica se nos venga encima gratuitamente y que tengamos poca capacidad de defendernos, porque hasta de eso damos muchas veces muestra, de poca capacidad de defendernos, ¿verdad? Entonces yo creo, hay un comunicador del gobierno de la tarde, creo que, o el gobierno de la mañana, que está, Manuel Cruz, que él estuvo diciendo algo interesante. El sol de la mañana. ¿Qué fue que yo dije? El gobierno de la mañana.
Bueno, es que hay un gobierno de la tarde, hay un gobierno de la mañana, y hay un gobierno de verdad, Sí. y hay otros que son gobiernos mediáticos. El sol de la mañana. Bueno, este es el sol, que brilla para todo. Entonces, Sí. lo que pasa es que como uno parió al otro, en términos del grupo... Sí, así es. Así es. Entonces, bueno, y quizás algunos lineamientos los han seguido cuando hubo la mudanza, ¿verdad? Sí. Algunos lineamientos con los Que cuales ni tú ni yo estamos de sí, acuerdo. que el ideólogo de esos talk shows fue Willy Willy Rodríguez. Rodríguez. Sí. Willy Dico Show. Sí, pero hubo otras cosas que Willy no fue necesariamente el promotor, el mentor. Otros promovieron Otros promovieron otras cosas que eran, para no decirlo bien claro, pero eso mismo, los antivalores, ¿verdad? Sí, así es. Y la no delicadeza, para no decir la antidelicadeza. Así. Pero bien, el asunto es que este joven comunicador ha planteado algo interesante, que es que el presidente de la República, porque yo también soy de los que pienso que este es un tema país, que no debe ser cargado o asumido solo por el gobierno y el presidente de la República. Debe ser un tema país asumido por todos los dominicanos, que demostremos que tenemos una sola línea de pensamiento y de defensa. No estar tirando y sacando cosas y restándole o méritos al gobierno o capacidad de fuerza al gobierno por razones de tipo político partidario o de otra naturaleza. Todo el que pueda unirse en esta causa de defensa de los intereses patrios debe hacerlo. Y si hacerlo es estar tranquilo y no estar apoyando agendas que nos contravienen, que nos afectan. Sobre todo, entonces, que lo hagan así, que se queden tranquilos y callados, que le pongan de vacaciones la lengua, y sí. Entonces eso es una forma también de ayudar. Bueno, pues en este caso, donde el gobierno ha asumido una carga pesada, repito, haciendo lo que tenía que hacer, ya salió Amnistía Internacional a decir lo que no debe y a meterse en lo que no debe, que por suerte el presidente lo que le respondió muy bien, porque el presidente de la República le dijo, bueno, ellos lo que tienen que hacer es meterse con Haití e ir a Haití a Sobre hacer... todo en Haití, donde hay tantos problemas serios. Que vayan allá y que no miren para acá, que miren para Haití, que vayan a Haití a resolver. Sí. Y es verdad, apoyamos la posición del presidente en ese sentido y la aplaudimos por demás. Entonces, en este caso no se puede dejar al gobierno solo, y creo que el gobierno con sobrada generosidad debería llamar al liderazgo nacional, al liderazgo político del país sobre todo, y a la oposición. No es decir, me gustaría que la Fuerza del Pueblo y que el PLD se pongan, que vengan con nosotros, no, invítelo formalmente y hágale un llamado por teléfono al presidente Fernández como líder de la oposición, a Danilo Medina como expresidente de la República, al ex canciller Miguel Vargas, que fue un buen canciller y que por el hecho de ser presidente de la Internacional Socialista para América Latina, sí. Tiene amplísimos contactos internacionales y como decía Manuel Cruz, lo va a decir en un corto que vamos a poner, el presidente debe proponerle al presidente Fernández que encabece una comisión de alto nivel para que se realice una labor de lobismo internacional para conseguir, concitar el respaldo de algunos países en esta lucha muy difícil que hemos tenido frente a la defensa, frente a la indiferencia de la comunidad internacional, que no ha hecho nada ni va a hacer. Por ejemplo, Estados Unidos ha dicho que no puede cargar con la crisis de Haití. Nosotros sí podemos cargar con ella. No, hay algunos de los líderes norteamericanos, y voy a usar la palabra de uno de esos líderes, que esas son islas que son hoyos de mierda. Imagínate. Pero allá él con su cosa, con su mal olor. Sí, con su cosa. Sí, pero bueno. Su imprudencia e indelicadeza. Eso es indelicadeza, imprudencia e indelicadeza. Por lo menos que se tape la nariz, o digo la boca, la nariz no la tapamos nosotros. Frente a su indelicadeza y su imprudencia. Vamos a oír a Manuel Cruz, su posición, estoy de acuerdo de arriba abajo, el director, y después por ahí nos vamos a la primera pausa. Mire, presidente, no importa, yo sé que a veces
el ego de ser humano, gente que está al lado de uno, no importa. Hoy mismo, presidente, mire, no escriba un Twitter más, no lo diga más. Coja su teléfono y llame a Leonel por teléfono. Coja su teléfono y llame a Danilo. Coja su teléfono y llame a Miguel Vargas, también, que tiene muchísima experiencia y es un hombre que está bien posicionado en el plano internacional. Reúnase con esas personas, escuche sus ideas de este tema, unifíquelo, si es posible inclusive, pídale a Leonel que encabece una misión internacional de alto nivel para ejercer el lobismo internacional y conseguir amigos, aliados en este tema, para unificar criterios. No importa, presidente, lo suyo es salir bien. Olvídese de ego, olvídese de... Yo sé que usted no es hombre de eso, pero por si acaso, llámelo, no importa, que el interés nacional está por encima de cualquier bandería política. Nosotros tenemos que estar todos unidos en ese tema. No importa que mañana estemos matándonos otra vez por el poder, pero ese tema tiene que unificar a todo el liderazgo político. Yo le pido, yo de aquí, con mucho respeto, que llame usted por teléfono a esa gente, mándele una carta de manera formal a todos y siéntense y unifiquen criterios y deje que todo el que se quiera expresar, que sea pro-haitiano, no importa, que el pueblo está aquí para apoyar a usted y esa medida y cualquiera que defienda los intereses nacionales de este país. Atrévete a encontrar eso que quieres. Solo tu magia la puede hacer brillar. Las ideas que siempre has imaginado, ilumínalas y hazlas realidad. Las puedes cumplir. Cada idea que tienes brilla en ti. Así que vamos a cumplirla. Así que vamos a cumplirla. Hay un lugar donde tus ideas se cumplen. Las puedes cumplir. El Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre. Tengan buen día. Ay, disculpa. Un nuevo Diego. diseño. Buen día, hermano. ¡Hey, buen día! Buen día, Que tenga buen día. no va buen día. Y este día mi Ay, no. Día difícil, ¿eh? te digo, y buen día. El día está bueno, va buen día. Ay, perdón. No, no te mi preocupes, vida. no te preocupes, está bien. Pero hoy me siento muy... Amor, qué buen día tuve hoy. Tan bueno como el mío. Los buenos días los hacemos todos. Café Santo Domingo, 80 años haciendo los buenos días de los dominicanos. Buen día. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana, reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Bueno, Danilo, vamos a hablar un poquito resaltemos, porque estamos en tiempos de todavía muy reciente, el fallecimiento del Papa. Papa Francisco. El Papa Francisco, estaba mirando una transmisión, está el proceso de
ceremonia, toda la preparación para el entierro del Papa que debe ocurrir, creo que en el día de mañana. Sí, las exequias fúnebres se celebran mañana. Me van 50 jefes de Estado y de gobierno, 10 reyes. Según el protocolo del Vaticano, solamente pueden estar en el sitio donde privilegiado delegaciones de 5 personas. Nuestro presidente va a ser uno de ellos, en lo que va a estar haciendo actos de presencia en esas exequias fúnebres. Sí, entonces hay un video, hay un material, un trabajo donde se resaltan justamente las condiciones de humildad, los valores, la sencillez que el Papa Francisco practicó como jesuita. Sí, era el primer papa jesuita de la orden de los jesuitas. Entonces, en la condición de jesuita, aquí dice que los jesuitas prefieren un entierro en tierra, sin lujos. Entonces, ¿por qué la tierra? Entre otras cosas, fueron la congregación propiciada, diríamos que el fundamento fue escrito por Ignacio, o seguido por Ignacio de Loyola, San Ignacio de Loyola, y no especifican detalles sobre el entierro, pero sí aparecen 3 principios clave, que son la pobreza, humildad y sencillez. Los jesuitas suelen ser enterrados en tierra, sin lujo, por razones simbólicas y espirituales relacionadas con el estilo de vida, sus votos y su visión de la muerte. ¿Sabe qué se llama Compañía de Jesús? Compañía de Jesús. El entierro en tierra también podría estar relacionado con la frase aquella de polvo eres y en polvo te convertirás, o en polvo volverás. Entonces vamos director, un materialito que tenemos ahí, donde se resalta esa diferencia del Papa Francisco, el hombre, el ser humano, que ya fallecido se determinó que su patrimonio era de $100, porque de $100. Nunca aceptó el salario. Porque no aceptó el salario que le correspondía como papa, y además los muchos regalos, algunos lujosos que le hacían, costosísimos, los convertía en dinero para a su vez asumir causas sociales. Se puso, vi en un reportaje internacional, se puso de ejemplo un regalo que le hizo a alguien, creo que una empresa, el fabricante, de un Lamborghini, un vehículo. Y entonces este vehículo fue algo así como subastado, como en $700,000, una cosa así. Sí, porque es un vehículo lujoso. Un vehículo lujoso. Hay algunos legisladores nuestros que tienen algunos. Exacto, pero ¿qué iba a hacer él con un vehículo lujoso? Un hombre que cuando iba a proponerse para la elección como papa, para los fines, fue en un taxi, en un vehículo público. Imagínate. Entonces él sencillamente puso el producto de esa subasta o de esa venta de ese vehículo, de ese regalo, lo puso al servicio de los programas sociales que tenía. Qué bonita obra. Vamos a conocer un poquito más de lo que fue el Papa Francisco, que pidió ser enterrado ya no en el lugar donde descansan los otros papas, sino en una capilla más sencilla. En una capilla más sencilla, y sencillamente con el nombre de Franciscus. Sencillamente. Francisco, ni el Papa, ni... Oye, pero qué hombre más grande. Eso es de los hombres que cuando va bajando su féretro, su imagen va subiendo. Va subiendo, más alto se eleva su imagen. Se eleva su imagen. Cuando va bajando, mientras más baja su féretro, se va elevando su imagen. Ese es uno de esos hombres. Vamos a conocer un poquito más del Papa Francisco. ¿Sabías que el primer papa latinoamericano no vivía en un palacio, sino en una casa sencilla? Fue el papa. ¿Sabías que el primer papa latinoamericano no vivía en un palacio, sino en una casa sencilla? Fue el papa que prefirió andar entre la gente. Jorge Mario Bergoglio, nacido en Buenos Aires, fue técnico químico, portero
y luego sacerdote. En 2013, el mundo quedó en silencio. Por primera vez en la historia moderna, un jesuita latinoamericano fue elegido papa. Lo llamaron Francisco, por San Francisco de Asís, símbolo de humildad y paz. Rechazó lujos, vivía en la casa Santa Marta, llevaba sus maletas, se servía su comida, y su mensaje era claro: la iglesia no puede ser una aduana, sino una casa paterna donde hay lugar para cada uno con su vida a cuestas. Defendió a los pobres, luchó por el medio ambiente, pidió perdón por los errores de la iglesia, y nos recordó con firmeza que la misericordia es el mayor de los dones divinos. Hoy, el mundo se despide de un pastor cercano, de un hombre que tocó corazones y transformó conciencias. Que su alma descanse en paz y que su legado nos inspire a vivir con más compasión, justicia y humildad. Señor, acoge a tu siervo Francisco en tu eterna luz, que su fe y su ejemplo guíen el camino de tu pueblo. Amén. ¿Sabías que Bueno, ese corto video es bastante explícito. Exacto. Qué vida más productiva al servicio de los demás. Tú sabes que en estos días van a salir, porque empecé ayer a ver un documental, sobre su desempeño difícil durante la dictadura argentina, que él era ya obispo. Sí, yo he leído algunas referencias, pero no tengo todo. Tú sabes lo difícil que es vivir o convivir en una dictadura. Y sobre todo cuando varios curas estaban siendo reprimidos. Claro. Y él sobrevivir a aquella situación y vivir o sufrir aquella experiencia. Sí. Tremendo. O sea que... y un hombre que habituaba a transportarse o en el metro o en un colectivo, o guagua, como decimos nosotros. Claro. Que cada cual con sus diferencias y sus aportes y sus méritos, porque el otro papa referente, Juan Pablo II, que fue de origen polaco, y que fue soldado, fue militar, fue soldado en su país, y que realmente tuvo unos aportes extraordinarios. Fíjate que fue un papa que recorrió por el mundo, anduvo un periplo bastante amplio que lo llevó a muchos países. El Papa Francisco viajó menos, pero viajó también mucho. Sí, sí. ¿Fue el Papa Francisco? No fue el Papa Juan Pablo II quien habló de que Cuba se acercara, el mundo se acercara a Cuba y que Cuba se acercara al mundo. Sí. Pero realmente son de los dos papas, diríamos, en aquel tiempo uno, otro, pero más reciente, pero que dejaron una impronta, definitivamente. Marcaron una impronta que todavía tiene mucho espacio para ser abierta, mucho habrá que estudiar sobre sus trayectorias. Claro. Un hombre que realmente para los fines confrontó y sorteó situaciones hasta de la propia iglesia, porque fíjate que esas políticas de apertura que él encaminó dentro de la Iglesia Católica a veces eran vistas con algunos recelos, algunos críticos internos que tenía, pero mientras tanto hizo lo que tenía que hacer, marcó su impronta y hubo un avance. Hay cosas que todavía no se llegaron a ejecutar, no se llegaron a cumplir, pero por lo menos se encaminaron. Se encaminaron. Y entonces fue el Papa, había un joven el día pasado que fue estudiante de teología, iba a ser sacerdote, pero después se salió, y entonces, pero tiene bastante conocimiento realmente de la vida religiosa. Y él decía en reconocimiento del Papa Francisco, mira, fue un Papa que la Iglesia necesitaba en su momento. Sí, porque apuntaló muchas de las reformas que algunos curas querían retrotraer, como volver a dar la misa de paz al público, que no fuera en los idiomas locales, sino volviera a ser en latín. Esas cosas se han mantenido y fueron volviera a ser en latín para que nadie lo entendiera, porque yo recuerdo, tú recuerdas cuando las misas se daban en latín, cuando las misas se daban de espalda al público, el cura al revés, o sea, ¿con quién era que tú tenías comunicación? O sea, los feligreses, ¿con quién era que se comunicaban? Y una misa en latín y tú no sabías de latín ni la T. Ni siquiera los monaguillos. Ni la L del latín. Que se aprendían la letanía, pero no sabían.
Entonces, o sea, no se entendía para los fines, o no llegaba el mensaje. Lo importante es que el mensaje llegue, porque algo queda. Algunos se podrán estar durmiendo en la misa, algunos no entenderán todo, pero bueno, pero algo más, queda. Más cercana. Es una iglesia más cercana. A los feligreses. Exactamente. Pero si no, lo otro se convertía en una letanía. Por eso, en algún momento, los evangélicos llegaron, los evangélicos, por ejemplo, hacían muchísima bulla. Que parte de esas cosas, digo yo bulla, por los cánticos que tenían, con las panderetas y las cosas, y que muchos católicos criticaban en algún momento y terminaron haciendo lo mismo. Porque hay muchos de esos cánticos y esas cosas que realmente se sumergen con esa alegría, con cánticos y demás, en la misa, en la ceremonia religiosa. ¿Y qué diría? Yo diría que se hace, yo que he visto en algún momento de cerca esas cosas, y yo siempre traigo a la memoria aquella, vuelvo a utilizar el término, bulla que hacían los evangélicos, que se les criticaba, y han terminado los católicos haciendo lo mismo, lo que indica que realmente tenía sentido. Que tú sabes que el término chercha viene de ahí, de que los primeros protestantes fueron los que venían de las islas, los llamados cocolos, tortolos, que establecieron sus churches, sus iglesias. Entonces la gente, ellas van para la church, y como cantaban mucho la chercha, dijo los dominicanos. La chercha. Sí, sí. De ahí viene. Mira cómo es la cosa. Que parecería una contradicción entre la iglesia de serenidad, tranquilidad, ceremonia. Pero como la iglesia de los protestantes era con mucha música, de la church, la chercha. Bueno, vámonos entonces, director, a la última pausa. Atrévete a encontrar eso que quieres. Solo tu magia la puede hacer brillar. Las ideas que siempre has imaginado, ilumínalas y hazlas realidad. Las puedes cumplir. Cada idea que tienes brilla en ti. Así que vamos a cumplirla. Así que vamos a cumplirla. Hay un lugar donde tus ideas se cumplen. Las puedes cumplir. El Banco de las Ideas, 60 años cumpliendo. Popular, a tu lado siempre. Tengan buen día. Ay, disculpa. Un nuevo Diego. diseño. Buen día, hermano. ¡Hey, buen día! Buen día. Que tenga buen día. No va buen día. Y este día mi Ay, no. Día difícil, ¿eh? te digo. Y buen día. El día está bueno, va buen día. Ay, perdón. No, no te preocupes, está bien. Pero hoy me siento mucho. Amor, qué buen día tuve hoy. Tan bueno como el mío. Los buenos días los hacemos todos. Café Santo Domingo, 80 años haciendo los buenos días de los dominicanos. Buen día. Hola, soy la República Dominicana. Soy el merengue que mueve tus pasos y la bachata que despierta tus recuerdos. Soy la tambora que late con el corazón del pueblo. Soy el sabor de un sancocho compartido, el azul que abraza la bahía de Samaná con sus majestuosas ballenas y las aguas cristalinas que besan las arenas de Cabo Rojo. Aquí, el turismo no es solo un destino, es un ritmo, un llamado a descubrir, a respetar, a sentir. Porque cada sonrisa que encuentras, cada rincón que exploras, es un pedazo del alma que cuidamos con esmero. No vengo solo a sorprenderte, vengo a contarte que quien llega no solo se lleva recuerdos, se lleva un pedacito de nuestra esencia que lo acompaña para siempre. República Dominicana,
reservada para el mundo. Banreservas, firme aliado del turismo dominicano. Bueno, dentro de tantas cosas a veces negativas y de otra naturaleza que ponen a pensar, vamos a resaltar algo positivo y sobre todo de los buenos amigos del Banco Popular. Así es, supera el billón de pesos en activos. El primer banco privado dominicano que llega a esa cifra. El Grupo Popular celebró su Asamblea General de Accionistas, presidida por Manuel Grullón, y presentó resultados del año, los cuales los activos totalizan un total consolidado asciende a los 1.200, no, perdón, al billón 2.513.000, ay Dios mío, lo que representa un 13% de crecimiento con respecto al año anterior. Felicitemos al Banco Popular por este desempeño. La superación del billón de pesos en activos. De manera que enhorabuena, ¿verdad? Y es el principal banco privado del país. Del sector privado para los fines, porque el otro banco es el Banco de Reserva, el Banco del Estado, que es el mayor banco del país. Y tú sabes que el Banco Popular fue el primer banco privado dominicano y se ha mantenido, persistido, pese a haber tenido que enfrentar momentos en que la economía dominicana y el sector financiero confrontó dificultades enormes. El Banco Popular, con solidez y solvencia, se ha mantenido, incluso resistiendo campañas, como tú siempre has contado que una vez una campaña, don Alejandro dijo, un sábado, el lunes estoy... Un sábado yo fui, a mí me invitaban en aquella ocasión, me invitaban con más frecuencia, hace mucho que no me invita, por cierto, se ha perdido un poco el contacto con los altos ejecutivos, porque anteriormente el banco, estando don Alejandro Grullón al frente del banco, y después le heredó su hijo, Manuel, había más contacto con los medios de comunicación, con la sociedad en sentido general. Se celebraban unas actividades en diciembre, justamente en la casa de Manuel Grullón, que era el presidente del banco. Don Alejandro era el presidente del grupo. Y entonces allí se socializaba. Esa tradición para los fines ya se desestimó, pero en esa oportunidad había más contacto con la gente y don Alejandro, que fue el promotor, creador de este banco y la figura que mantenía con esa resiedumbre de carácter y esa mansedumbre de buen ser humano, propiciaba el factor credibilidad y confianza. Entonces, esa guerra sucia que a veces se da que se dio en un tiempo en los grupos económicos, del especialmente sector financiero, en el sector financiero, comenzaron una campañita para hacerle daño al banco. Entonces don Manuel, sobre todo para erosionar la credibilidad, don Alejandro y Manuel y demás ejecutivos convocaron una rueda de prensa un sábado en la mañana, como a las 10 de la mañana, yo recuerdo, en la torre del Banco Popular. Y yo estuve presente. Y don Alejandro dijo allí, nosotros vamos a enfrentar esta situación. El que quiera retirar su dinero no hay ningún problema. Y yo voy a estar encabezando, voy a estar al frente. El que quiera retirar, el lunes a primera hora vamos a estar ahí. El que quiera retirar su dinero, que lo retire, no hay problema. Y vamos a estar ahí, yo voy a estar encabezando. Nadie fue a retirar un chele. Porque la palabra... La confianza de don Alejandro fue una personalidad sólida en este país. Suficiente para que la campaña fuera sepultada. Esa campaña que quería hacerle daño al banco. Pero bien. Hay que felicitarlo. Felicitaciones al banco y su ejecutivo. Hay una plana mayor joven allí. El relevo ha estado garantizado. Para los fines ahora, don Manuel, el presidente del banco, del grupo ahora, es la principal figura,
pero hay un equipo de gente joven que le está acompañando y realmente en buenas manos dejó don Alejandro el pandero del Banco Popular, las manos de Manuel, y Manuel ahora asistido por mucha gente joven y capaz. Tenemos, Danilo, el presidente estuvo por la frontera arengándole a los militares y esa presencia es buena en este momento difícil, complicado, llevándole el calor, el acompañamiento, diríamos la confianza y el apoyo al soldado, al militar que está de campana a campana destacado en la frontera. Y me gustó aquella expresión que le dijo en su arenga a los militares: ustedes son los ojos de la patria. Muy bueno. Tienen que cobrar conciencia de esa realidad. Claro, eso es muy bueno. Aprovechó en ese recorrido para una labor de reforestación también. Sembró algunos árboles endémicos de la zona y todas esas cosas son buenas. Sobre todo aquello de estar dándole calor con su presencia y apoyo a los militares, a los cuales hay que apoyar y también hay que vigilar. No solamente a los militares, a los policías, a todos los funcionarios que tienen una responsabilidad pública, un compromiso con la honestidad, con la ética, con la transparencia, con el cumplimiento de la ley, aplicando y cumpliendo y haciendo cumplir la ley. Que a propósito de eso, dice aquí el Diario Libre en su última sección de Buena Tinta, y con esto recordamos a Orlando Gil, que fue el creador de esta columna, que la hacía sin firmar, pero él era el autor. Y el operativo interno, ¿para cuándo? No solamente se pregunta por el anillo, sino también del operativo interno. Y esto es que, a pesar del operativo que se hace para recoger y captar a los inmigrantes irregulares y a esas parturientas que de manera, diríamos, incontrolada han estado asistiendo a los centros asistenciales, pero que ya producto de los operativos puestos en marcha, producto de las circunstancias o llevado por las circunstancias, con todo el tema de los derechos humanos y todas aquellas cosas, las circunstancias han llevado a esto, porque los gobiernos y los países tienen que cumplir y hacer cumplir sus reglas de juego. Nosotros no podíamos seguir siendo el paritorio de Haití. Exactamente, y que nos estuvieran sacando la lengua y relajando así como si nada. Entonces, cogiendo de relajo permanentemente. Entonces, se han establecido algunos protocolos y bueno, eso de que se le va a cobrar un costo mínimo por los utensilios, las cosas que se le usan en la asistencia médica. Yo no he creído mucho en eso, por cuanto esas parturientas no tienen recursos. Eso no es y lo dice por aquí, lo resalta el periódico, siempre nos hacemos eco de algunas cosas que... Lo ideal es que ellas se mantengan en sus espacios. En sus espacios. Y, por ejemplo, Amnistía Internacional lo que debería meterse, ¿por qué los delincuentes de la pandilla haitiana lo primero que hacen es quemar hospitales y escuelas? Claro, destruir. Entonces, allá es que tienen problemas. Lo que ya tienen. Mataron 4 militares y 4 civiles, las bandas que han seguido tomando el control de allá. Entonces, en ese sentido, viene y dice el Consejo Presidencial de allá, critica los operativos que se están haciendo aquí y hablando de que derechos humanos. Y ellos tienen que controlar allá, si ellos quieren, y no están en capacidad de hacerlo. Entonces, mal pueden ellos estar criticando lo que se hace aquí si ellos no tienen control allá. Entonces,
Decía aquí que lo del cobro, se cobraría tarifa a los extranjeros, pero bueno, eso es muy, muy teórico. Yo no creo que eso vaya a ser... esa no es la solución del problema. No es la solución. Hablaba de la... La cuestión es que los extranjeros ilegales e indocumentados no transgredan el territorio nacional. Pero claro, entonces, tú sabes lo que es pedir, esta gente, Haití pide respeto en los operativos migratorios, pero por favor, y entonces piden un diálogo. Allá no hay interlocutores, allá no hay con quién dialogar, ni tampoco ellos están acostumbrados a no cumplir lo que generalmente... Lo que pactan. Lo que pactan. Y más cuando no hay espacio, no hay gobiernos legítimos ni legales. Entonces, el que se haga cumplir, es verdad que hay que tener el cuidado con el tema de los derechos humanos y todas esas cosas. Pero señores, y que no se le puede privar la asistencia a las parturientas. La asistencia a las parturientas se las van a dar cuando ya tengan muchachos casi afuera. Ahí no va a haber problema. El asunto está que a diferencia de que cuando ya parían y se quedaban aquí con todo el muchacho y le reconocían al muchacho también, y no en el libro de extranjería, sino que lo ponían, querían que se lo pusieran como dominicano y a ella como dominicana, ahora es que lo van a atender ya cuando pueda, no el niño caminar, sino ella caminar, y entonces encaminarla hasta la frontera para que se vayan para aquel lado. Como debe ser. Solamente la asistencia y ya. Y no dejarla entrar. Pero entonces eso no es violar derechos humanos, porque se le va a dar la asistencia y entonces se va, cuando ya se recupere y ya el niño está envuelto, se lo mandan como todo el muchacho, como debe ser. Así es. Y hay que apoyar eso. Nos vamos. Feliz fin de semana.